Hoy hablaremos de Intervals, una banda de progressive instrumental con elementos de gen y en algunas ocasiones mencionándolos como Math Metal, formada en 2011 por el guitarrista multiinstrumentista Aaron Marshall y el baterista Anup Sastry, provenientes de Toronto, Ontario, Canadá. Cuenta con 3 singles, 2 EPs y 6 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su EP In Time, que salió a la luz el 30 de octubre de 2012. Cuenta con 5 canciones y una duración de 22 minutos 42 segundos. Está producido por Jordan Valeriot y Aaron Marshall, mezclado por Jordan y masterizado por Troy Glessner. El disco contó con el guitarrista Yuyader y el bajista Matt DeLuca, que posteriormente en 2015 salieron de la banda. El disco cuenta con un sonido moderno y una visión a futuro, en donde podremos escuchar solos alucinantes y limpios, y en algunas ocasiones acercándonos un poco al metalcore. Comenzamos con Alchemy, que es la que abre el disco, con sonidos electrónicos tirando a sonidos de láser al inicio, dando paso a sonidos de gen en las guitarras y generando solos frescos y melódicos. Seguido de Mata Hari, que da comienzo con la guitarra y baterías con un sonido un poco distópico. Podremos notar sonidos de gen y un solo generoso muy melódico y baterías rápidas de manera que corren los minutos, para devolvernos ese solo que se escucha en la parte intermedia. Para la parte intermedia del disco comienza Tapestry, con un sonido de guitarras un poco crudas, seguidas de partes acústicas de fondo y en primer plano, un solo que lleva el ritmo de la canción, con bajos y baterías contundentes y una evolución en el siguiente solo, generando una pequeña pausa y desplegar un solo más lento entre dos guitarras, generando esa sensación de un va y viene como las olas del mar. Llegando casi al final tenemos Momento, una de las canciones destacadas del disco, iniciando con baterías rápidas y un claro estilo de metalcore, con elementos de gen, solos rápidos y sensacionales, con una esencia moderna para transformar otro solo con un sonido más misterioso y rítmico, una canción óptima para nuestros oídos. Y llegamos al final del disco con Epiphany, una de las canciones destacadas del disco y que le da un buen cierre al EP, comenzando con las baterías de Anup y un solo lento, dejando entrever lo melódico de las guitarras con un bajo preciso y bien camuflado. Esta canción en especial me hace tener esa revelación de un mundo más moderno con tecnología avanzada. Es como si Epiphany fuera una máquina del tiempo que te transporta a un mundo muy adelantado, con un solo memorable casi al término de la canción que hace valer esos 22 minutos 42 segundos del disco. Esta pieza es casi catártica y reconfortante, y una por las cuales conocí a Intervals. In Time es un disco donde nos muestra un trabajo instrumental con progresión y evolución en cada una de sus canciones, y a pesar de que tiene una duración muy corta, cuenta con una visión a futuro en sonido. Es un álbum un tanto conceptual que muestra partes distópicas en su sonido, con melodías bien estructuradas. Cabe mencionar que en este disco seguían conformados como una banda y en la actualidad es solo Aaron Marshall. Aaron Marshall, que ya es la cara principal de Intervals, es un artista con una clara visión a futuro desde que sacó sus primeros EPs y que tiene una trayectoria estupenda con la que ha creado su propio estilo y se ha hecho de un hombre en la escena, mostrando su habilidad, técnica y virtuosismo en la guitarra. Aaron Marshall ha compartido escenario con artistas de la escena como Flinny, el cual ya hemos recomendado en el canal, que tuvieron una gira por varias partes del mundo que se llamó Flintervals. Ha estado con artistas como C2I, el cual ya hemos recomendado en el canal, David Maxim Mishik, y el cual ya hemos recomendado también en el canal, Folifia, Animals as Ladders, Veil of Maya, Boards of Osiris, entre muchos otros artistas. Recomendaciones para engancharte con el disco: Momento y Epiphany. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita o desde su canal oficial de YouTube, así como un video playthrough de Alchemy y el video de Epiphany. Te dejo los enlaces en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Intervals por si quieres seguir más noticias sobre el proyecto. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el EP. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación. Gracias por su apoyo.